a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Le invito a que abra su escritura en Mateo capítulo 5. Como usted bien lo sabe, como cada día jueves, estamos estudiando las bienaventuranzas. Hoy nos toca la cuarta bienaventuranza. Mateo capítulo 5, Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 6, dice así la palabra del Señor en la cuarta bienaventuranza. Leo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Una vez más, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Favor de tomar asiento, mis hermanos y hermanas en el Señor. Como usted bien lo sabe, estamos estudiando lo que son las bienaventuranzas. Señor, esta ya es la cuarta bienaventuranza. No olvidemos que la palabra bienaventurado significa dichoso, significa feliz, y es un arcaísmo judío que significa muy bendecido. Pero algo que caracteriza a las bienaventuranzas es que se oponen y se contraponen a lo que el mundo de esta tierra cree y piensa. Se opone a lo que la gente espiritual, porque dice: de los tales es el reino de los cielos. Al cielo no irán los ricos, y no estoy hablando, sino en los que se creen capaces de, por su capacidad o por su manera de vivir, llegar a la presencia de Dios. Todo aquel que llega a la presencia de Dios es una persona pobre del alma. Porque cuando hablamos de un pobre en espíritu, no estamos hablando de un pobre en lo material, estamos hablando de un pobre del alma. Y vemos cómo esta humanidad muestra su pobreza de alma y muchas veces se da a conocer. Son aquellos que llegarán al cielo. Al cielo llegarán los mendigos de alma. Al cielo llegarán aquellos que dirán en aquel día: Señor, yo no soy merecedor de ir al cielo, porque ninguno merece el cielo. Aquellos que llegarán al cielo son los pobres del alma. Luego la segunda, y si lo vemos como un escalón, porque así debemos imaginarnos las bienaventuranzas, es como un escalón. Vamos subiendo uno tras otro. El primer paso en la pobreza. La bienaventuranza es muy conocida también por nosotros y dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando hablamos de bienaventurados los que lloran, nuevamente algo que se opone al pensamiento humano, dice: ¿cómo va a ser feliz alguien que llora? ¿Puede ser acaso alguien feliz si está llorando? Pero aquí el Señor dice que es feliz y es bendecido el que llora. Pero el que no llora por cualquier cosa, es lo que es lamentarse por su pecado. Nunca va a entender lo que es el arrepentimiento, porque no siente dolor por fallarle a Dios. ¿Se fija cómo el mundo puede vivir tranquilo fallándole a Dios constantemente? Pero un verdadero cristiano se caracteriza por lamentarse por su pecado, por llorar por su pecado, porque Dios está en él. Dios está en la persona, por lo cual esa persona, al estar viva en el Espíritu, tendrá la capacidad de sentir lo que es verdaderamente fallarle al Señor. Muchos hablan del Espíritu Santo como algo que me derriba, como algo que me hace saltar o llorar y gritar, pero el Espíritu Santo es mucho más que eso. El Espíritu Santo es la capacidad dada por Dios para sentir lo que es fallarle al Señor. Para sentir que cuando estamos haciendo las cosas mal, Él nos lleva al sufrimiento, Él nos lleva al dolor, Él nos lleva a encontrarnos con nuestro pecado. Pero Él no disfruta haciéndonos llorar por nuestro pecado. Él quiere con eso que nosotros corramos a la cruz de Cristo. No corramos a decir: Señor, me voy a levantar y voy a seguir batallando por mis fuerzas. No. Una persona que llora donde el Señor, ese lloro queda a un lado y sentimos el consuelo que es ser perdonado por Dios. Es lo más hermoso
recibir el perdón del Señor. Por eso serán consolados. El tercer escalón de lo que es, ¿cierto?, la vida del cristiano es la que vimos el jueves pasado. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando hablamos de bienaventurados los mansos, es todo lo contrario a lo que el mundo quiere. Lo que el mundo quiere hoy en día es llevar todo esto de una manera externa. A este paso no puede seguir fingiéndolo, porque la mansedumbre es algo dado por Dios. Gobierna. En aquel día, el gobierno absoluto y soberano sobre la tierra es del Dios Todopoderoso, precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que gobernará todas las cosas. ¿Y quién le podrá decir qué hace? ¿Quién podrá aconsejar al Señor? ¿Quién podrá instruir al Señor? Absolutamente nadie. Y es en ese momento donde llegamos a la cuarta bienaventuranza, que es la que tenemos que ver, al cuarto escalón del cristiano. Todo esto es para que usted y yo podamos situar nuestra vida espiritual en qué parte vamos. Si verdaderamente estas cosas se cumplen de manera innata en nosotros. Porque un verdadero cristiano nace, cuando nace de nuevo, nace con estas cosas. Pero un religioso no puede nacer con esto. El religioso vive por una imposición de la ley. Vive cuando el pastor lo está viendo o el hermano está ahí. Ahí se comporta como cristiano. Pero cuando no está, Dios desaparece para la persona. Pero un verdadero cristiano, esté el hermano, la hermana, esté el pastor o esté alguien viéndome, eso, cierto, es algo secundario. A mí me interesa y a usted debe interesarle lo que Dios opina de usted. ¿O olvidamos que Dios lo ve todo? ¿Quién puede esconderse de su mirada? Pero el religioso vive sin Dios, porque para él su Dios está acuartelado en un templo. Y solo se mueve ahí, y si está afuera y hace cualquier cosa, no importa, Dios no ve. No lo dice de labios, pero con sus hechos lo demuestra. Pero hay algo importante que entender sobre eso. Mucha gente pide justicia, pero no sabe lo que está pidiendo. La justicia no es algo que va a estar siempre a favor de los demás y no de mí. La justicia no es algo de lo que yo pueda beneficiarme, sin que la misma justicia después me condene a mí mismo. Por boca del apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 2, le muestra al fariseo, le muestra a aquellos que querían vivir por la ley, a los legalistas, les muestra a los religiosos. Tú eres inexcusable, oh hombre, a quien quiera que tú juzgas. Porque tú que juzgas a otro que no se ha de hacer esto, ¿lo haces? Ahí se muestra, el religioso se caracteriza por andar apuntando, andar diciendo y andar... Pero en su vida no es hambre de la justicia, con la sed y el hambre de la justicia. ¿Pero de qué justicia? Cuando hablamos de justicia de manera bíblica, estamos hablando precisamente de la ley de Dios. Una persona que no es cristiana no tiene hambre de la ley de Dios. Una persona cristiana no tiene sed de la ley de Dios. Y precisamente cuando usted y yo estamos hablando de justicia, estamos hablando de perfección. ¿Y por qué se siente un hambre y sed de justicia? Cuando somos cristianos y contemplamos nuestra vida a través de las Escrituras, vemos la Biblia, como dice el libro de Santiago, como un espejo. ¿Qué nos muestra? ¿Que estamos cerca o lejos de la justicia? El interior de nuestro corazón. ¿Tiene acaso, hermano, esa necesidad de Cristo? ¿Y esa necesidad de la justicia? ¿Está dispuesto a entregar su vida al servicio de Cristo? El cristiano, al verse a través de las Escrituras, ve la incapacidad de cumplir en su totalidad su servicio a Dios. Es feliz y bendecido porque siente y experimenta en su vida un deseo tan grande como el hambre y la sed, pero por la justicia de Dios. ¿Has experimentado eso, querido hermano? ¿Te has visto confrontado en algún momento por la palabra de Dios? Primero que se me vino a la mente cuando estaba escribiendo esta predicación,
El primer texto que se me vino a la mente es el libro de Romanos capítulo 7. Porque ahí podemos ver a un hombre como el apóstol Pablo que tiene un hambre de la justicia. Tiene una sed de la justicia de Dios. Romanos capítulo 7, versículo 7. Hablando de esta justicia de la cual anhela el apóstol Pablo y quiere que usted y yo la anhelemos. Y que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Detengámonos aquí un momento. ¿A qué se refiere con esto el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor por medio de la ley? Si usted ofende en un punto de la ley, se hace culpable de toda. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la paga del pecado? Es la muerte. Y cuando vimos bienaventurados los que lloran, nos dimos cuenta que la ley, Él no está hablando antes de su conversión. Él está hablando, ¿cierto? En tiempo, si usted lo ve, mas yo soy carnal, es tiempo presente. Pero eso no quería decir que él era una persona que se iba al mundo y se deliberaba, no. Él se compara con Cristo. Y al compararse con la perfección de Cristo, ¿cómo se hallaba? Un carnal. Hermano, si tomáramos un momento, leyéramos la Biblia, viéramos los evangelios, el comportamiento de Cristo, le escupían y él no hacía nada, perdonaba a la gente que le hacía daño, con un perdón tan sincero, hermano. Y a veces nos vemos nosotros que no nos podemos a veces refrenar ante las personas. A veces no podemos refrenar nuestro ser interno y a veces dañamos con nuestras palabras. Pero es importante ir entendiendo, usted y yo, que hay una naturaleza carnal también dentro de nosotros. Hay algo carnal también. Muchas personas, ¿sabe cuál es el problema del cristianismo de hoy en día? Que apuntan como pecadores a los demás. Dicen los que están allá afuera son los pecadores. Pero no saben lo que Pablo, de los cuales yo soy el primero. ¿Se fija o no? ¿Qué es lo que dice 1 Juan? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso. No podemos mostrarnos como santos, como personas, ¿cierto? Que utilizan una túnica blanca para decir, hoy aquí viene la persona más santa sobre esta tierra. No. Si el mismo apóstol Pablo pudo decir, yo soy carnal, vendido al pecado, ¿cuánto más nosotros, hermano, que no somos nada? No somos nada. De bien. Esto que estoy haciendo está mal. Debe ser dejado inmediatamente. Pero alguien que no tiene hambre y sed de justicia va a pecar y no le va a importar, hermano. Por eso vemos cuánta gente robándole a hermanos o pastores, robándole a otras personas y después pueden pararse en un púlpito como si nada pasara. Por eso muchas personas, después de haber hecho tantas cosas horribles, se paran a predicar y creen que no, nadie lo está viendo. ¿Sabe por qué? Porque ellos se han metido parados, sin reconocer que por Cristo ha sido cambiado, sin reconocer que la única justicia que les servirá para ir al cielo es la justicia de Cristo. No ha entendido el Evangelio, no ha entendido. Y ha reducido el Evangelio a una mera religión. Como el hombre ve a Dios. Y el hombre ve a Dios como un perro, como un gato, como un dragón, como diferentes imágenes. Esa es la manera, por eso la religión es tan dispersa. Pero nosotros, ¿cierto? Estamos dedicados a la teología. Debemos cambiar y debemos dejar esa manera pecaminosa de hacer las cosas. ¿Sabe lo que estamos reconociendo hoy? La justicia. Aunque sea impotente y incapaz de cumplir la justicia de Dios, el reconocerlo, el dolerse por lo que estoy haciendo, el clamar al Señor para que me haga más santo. ¿Sabe lo que eso representa? Que Él está en usted. Que Él está en usted. Porque si Él no estuviera en usted, usted no podría tener esa capacidad. Porque un ser humano común no tiene esa capacidad. Porque esa es una capacidad dada por el Espíritu de Dios. Verso 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Sabe lo importante de un cristiano? Un cristiano se conoce por los anhelos que tiene.
Y cuando hablo de anhelos no estoy hablando de una casa grande, de un auto. Estoy hablando de que tiene el anhelo de ser como Cristo. Es como ese niño, como lo dijo un pastor, que quiere ser como su papá. Y este niño que quiere ser como su papá, se va a colocar los zapatos de su papá y ¿cómo le van a quedar? Grandes. Se va a querer colocar la ropa de su padre y ¿cómo le va a quedar? Grande. Va a querer utilizar, si su papá utiliza una pala o utiliza, ¿cierto?, alguna herramienta, va a querer cargar eso y ¿cómo va a ser? Pesado. Pero ¿sabe dónde está lo hermoso de eso? Sabemos que él no va a ser como su padre en el mismo instante. Pero sí, lo hermoso de aquello, que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, esta ley, que el mal está en mí. Aquí también debemos detenernos. Aquí el apóstol Pablo no estaba predicando el gnosticismo, porque el gnosticismo, ¿cierto?, que es una religión antigua que quiso mezclarse con el cristianismo en algún momento, decía que una persona pecaba con su cuerpo, pero no con su alma. Aquí no está diciendo eso, porque esa sería una creencia, ¿cierto?, totalmente alejada de lo que Cristo enseña. Aquí lo que está hablando es del anhelo que el Cristo. Por eso el Señor dice que el reino de los cielos no lo va a heredar, o no va a, sino que seremos transformados. Seremos transformados. ¿No le alegra eso? ¿No le alegra que llegaremos a aquel día donde ya no le fallaremos nunca más al Señor? ¿Le alegra ese día en el cual ya no tengamos más que estarnos lamentando por lo que hicimos? ¿Anhela usted eso? Llegar a la presencia del Señor y mal. Le va a fallar a aquel que con tanto amor, la ley del pecado que está en mis miembros. Es como aquel que lee la ley y se siente tan desesperado por ser tan incapaz de no fallarle al Señor. Algunos predican, y eso es sorprendente como hay gente que puede creer en eso. Que si usted se bautiza, dice ya, usted se va a bautizar y el Señor le va a perdonar todos los pecados de aquí para atrás. Pero de aquí para adelante, usted no puede pecar. A la ley del pecado que está en mis miembros. Y aquí viene lo que le estoy diciendo. Ese anhelar la justicia de Dios. Esa hambre de tener la justicia de Dios. Justicia de Dios. ¿Sabe lo que dice el verso 24? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Topa su miseria y dice el apóstol Pablo en tiempo presente escribiendo la carta a Romanos. Y usted sabe que la carta a Romanos es una de las últimas cartas que escribe el apóstol Pablo. Entonces estamos hablando no de un cristiano carnal o que está recién comenzando, estamos hablando de alguien que aún hasta sus últimos días estaba luchando. Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Se da cuenta cómo es ese descanso? Él no es como, ¿cierto?, un religioso que al no poder cumplir, que lo que hacen, ¿cierto?, se pegan, se flagelan y dicen voy a apartarme en un cerro, no voy a hacer nada. No son personas religiosas. Porque el religioso, una vez más le explico, una vez más, el religioso busca por sus propias fuerzas vencer el pecado. ¿Y eso es posible o no? Es imposible. Pero más todo aquel que por el Espíritu Santo del Señor hace morir la obra de la carne, va a resultar vencedor sobre el bueno y lo malo. Él nos ha dado la capacidad de sentir cuando le estamos fallando. Y de no solo sentirlo, sino arrepentirnos. Cambiar de actitud. Es decir, cuando me arrepiento no es decir, lo siento, arrepentimiento no es decir, llorar y no voy a hacer nada más. No, arrepentimiento significa, esto que hice ya no lo voy a volver a hacer más. ¿Por qué? Porque dice, el que confiesa, el que encubre, el que esconde su pecado no va a seguir adelante. Pero el que lo confiesa y se aparta, alcanza ¿qué cosa? La misericordia de Dios. ¿Debemos abandonar la ley de Dios? ¿Acaso que si no tenemos la capacidad de seguir esta perfección de la ley, vamos a decir ahora, ya como no la puedo cumplir, entonces no, la ley no tiene importancia? No, en ninguna manera. La ley tiene una relevancia muy grande para un cristiano. Y está también otro extremo que dice, usted tiene que ser perfecto ahora. También hay algunos, ¿cierto?, que predican el perfeccionismo introducido, ¿cierto?, por parte de lo que es John Wesley.
querían un perfeccionismo. Pero ese perfeccionismo nos lleva a ser un fariseo. Porque el fariseo miraba a todos como pecador, pero ¿qué le dijo el Señor? Ustedes son un sepulcro blanqueado. Por fuera están tan hermosos, pero por dentro están llenos de muertos. ¿Sabe lo que hace la religiosidad? Cambia la apariencia externa, pero no lo interno. Lo interno debe reflejar lo externo, pero no debemos disfrazar cuánto verdaderamente amo a mi Padre. Un cristiano no muestra su amor a Dios por cuánto canta. Un cristiano no muestra su amor a Dios cuánto hace tantas cosas de apariencia externa. Un cristiano mostrará de manera clara su cristianismo en su comunión con Él. Y tener comunión con Cristo, dice, es guardar, ¿qué cosa? Su mandamiento. Pero por amor de su nombre. David era un hombre salvo por la gracia de Cristo. Cuando peca de Dios y le dice, tu pecado causó que mi nombre fuera blasfemado. ¿Sabe cuál es el problema del pecado? No porque el Señor no nos va a perdonar, no. ¿Sabe cuál es el problema de nuestro pecado? Cuando es muy exterior y mucha gente, ¿cierto?, puede contemplarlo y ver. Puede ser saciado. Usted va a tener tres cosas que se van a oponer. La carne, una vez más, el mundo. La carne, porque del libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La carne se va a oponer, hermano. El Señor nos ha dado su fortaleza. ¿Sabe cuál es el problema? Es porque nosotros le hemos cedido terreno a la carne. Y eso es lo más terrible que usted y yo podemos hacer. Si quiere amar la ley de Dios, cedamos a los deseos de la carne. Cedamos a los deseos de ¿qué? Del Espíritu Santo del Señor. Es algo tan normal como eso. Como esto, mire, este ejemplo. Vea una película toda la noche, 2 o 3 horas. Vea el teléfono 2 o 3 horas. No le va a dar sueño, no le va a dar cansancio. Tome la Biblia, va a leer un versículo y ya le empieza a bostezar y le empieza a dar sueño y puede quedarse hasta dormido con la Biblia al lado. Ejercítate para vivir como un cristiano. Esto no es una varita mágica que le haga así. Es un cristiano y listo, y pienso como cristiano, pasa una mujer, no pasa nada, y no vienen pensamientos, y como alguna persona dijo, no hermano, si usted, aunque vea cualquier cosa, usted tiene la mente de Cristo, no le va a pasar nada. No, es mentira. Si usted provee para los deseos de la carne, va a ceder a esas cosas. Pero si usted provee para el Espíritu y le dice no a la carne, va a poder vencer toda obra del enemigo. El segundo enemigo que tendrá cada cristiano es el mundo. Porque el mundo es mandado por Dios a que no debemos amarlo ni ser arrastrados por él. El mundo tiene una capacidad. ¿Y sabe qué capacidad tiene? De arrastrar a las personas. Muchas veces vemos que la gente hace muchísimas cosas. Pero cuando nos inmiscuimos en estas cosas, ¿sabe lo que termina haciendo? Igual que el agua. Colóquese en un río cuando el agua le llega hasta aquí, no le pasa nada. Pero colóquese allá donde está la corriente, el agua se lo lleva, por mano. ¿Y por qué vemos muchas personas que se la empieza a llevar la corriente? Porque ellos empezaron a ceder al mundo hasta que el mundo lo arrastró. Hasta que el mundo lo arrastró, hermano. Eso es lo importante que usted y yo debemos entender. Si usted quiere ser un imitador de Cristo, si usted verdaderamente quiere y tiene el deseo, porque aquí está hablando de un deseo que hay, porque Cristo lo ha transformado, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Desea la ley de Dios, desea poner por obra la palabra de Dios, va a tener un enemigo cierto de las cosas que el mundo nos está imponiendo. El sistema, ¿cierto?, de lo que es el consumismo, el sistema de tantas cosas que de una u otra manera quieren atacar.
no nos dejemos arrastrar por estas cosas. Antes nos dejábamos arrastrar por esto, pero ahora no. Pero entonces, ¿por qué no hacemos la pregunta? ¿Y por qué a veces somos arrastrados por las cosas de este mundo? Porque hemos cedido. Hemos cedido a la carne. Es la única explicación. Aquí no tiene la culpa el diablo, no tiene la culpa. En la primera instancia, el mundo no tiene la culpa. La carne tampoco tiene la culpa. El diablo tampoco tiene la culpa. ¿Sabe quién tiene la culpa? Pero, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Cuál es el consejo? Para que Satanás no gane ventaja sobre vosotros, no ignoremos sus maquinaciones. Cuando el diablo quiere tentarle, él siempre le va a tentar por donde usted es más débil. ¿Usted es consciente de cuál es su debilidad? Dejamos de leer la Escritura, dejamos de congregarnos, dejamos de acercarnos más a las cosas del Señor, y cuando ya nos ve débiles, nos ataca. Y después mire lo que me hizo el diablo. Pero ¿quién? El que le dio el chance. Nosotros. Esto igual que se ve en el fútbol. ¿Por qué le hacen un gol al otro equipo? Porque la defensa cedió. Porque el equipo cedió. Pero no debemos dejarlo pasar. Porque a veces parece ser inofensivo. Pero cuando llega al punto, nos destruye. Anda alrededor, dice vuestro adversario, el diablo, adversario enemigo, como león rugiente. Anda alrededor buscando a quién devorar. Devorar significa no dejar nada. ¿Qué es lo que sucedió con Sansón? ¿Qué es lo que sucedió con Sansón? Lo redujo a la nada. A tal punto que le sacaron su ojo, lo dejaron amarrado con una cadena para que todos se burlaran de él. ¿No sucede eso con muchos cristianos? Que después que pasan tantas cosas, se transforman en el hazme reír de la gente. No permitamos que el enemigo nos reduzca a la nada. Para eso debemos resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos por todo el mundo. ¿Tienes hambre y sed de justicia? ¿Tienes ese deseo intenso por Dios a través del cumplimiento de sus mandamientos? Esto solo lo puede experimentar aquel que por el Espíritu Santo ha sido transformado. Porque aquellos que han sido transformados por medio del Espíritu Santo tienen, y solo ellos tienen la capacidad de sentir esta hambre y esta sed de justicia. Sentir verdaderamente ese deseo de ser como Cristo. Pero eso no lo dejo difícil, congregarse. El trabajo difícil, ¿cierto? Mantenernos como cristianos. Ver cosas, porque si no nos arrepentimos de cada cosa que hacemos, lamentablemente estamos abriendo un portillo muy grande para que el enemigo, el mundo y la carne nos despedacen. ¿Quién es un verdadero cristiano? Se va a identificar con el salmista que pudo decir en el Salmo 111, versículo. Alguien que tiene hambre y sed de justicia se caracteriza por lo que dice que para el entendido el camino ¿para dónde es? Para arriba, para alejarse del infierno que está allá abajo. Entonces es importante entender que la integridad de corazón, el entender el camino del Señor, es cuando el Espíritu Santo viene. Y el Espíritu Santo no es algo que viene. Sentí el Espíritu Santo y vino y después no está. En muchos lugares quedan dormidos. ¿Usted cree que el Espíritu Santo va a venir cuando ellos estén gozosos nomás? Y después cuando toque la palabra se van a quedar dormidos. No, por hermano. ¿El Espíritu Santo está o no está? ¿Está o no está? No es que venga y se vaya. Eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo está sobre la iglesia de Cristo. Está sobre cada verdad. Y no para del Salmo 119. Dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. ¿Se fija cómo es alguien que enséñame a hacer tu voluntad, Señor? Leo la Biblia, no por leerla, sino que la leo para conocer en qué estoy fallando y qué es lo que debo dejar, qué es lo que debo abandonar. Y aquellos que por la gracia del Señor tienen la capacidad de ser felices,
y ser muy bendecidos por tener. Siéntase bendecido si tienes hambre. Siéntase bendecido si tienes esa sed. Siéntase bendecido si tienes esa necesidad de la palabra de Dios. Siéntase feliz, porque no cualquiera lo tiene. No cualquiera lo tiene. No cualquiera lo tiene. Siéntase feliz de esto. Y luego dice, porque ellos serán saciados. Lo que de lo que va a significar no fallarle nunca más al Señor que nos ha dado tanto, que nos ha amado tanto. Vamos a orar a la presencia del Señor. Amado Señor y Dios Todopoderoso, agradecemos que conforme a tu misericordia y nos sentimos felices, Señor, de que tú nos hayas dado esta capacidad. Esta capacidad, Señor, de poder tener esa hambre de tu palabra, esa sed de tu palabra. Que ella sea nuestra meditación de día y de noche. Que tu palabra sea nuestro alimento. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque un falsante no va a tener esa necesidad. No le va a importar no cumplir la ley. Por eso te suplico y te ruego, Señor, que nos enseñes a hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios. Te suplico, Señor, y te ruego conforme a las misericordias, seamos, Señor, hipócritas y charlatanes, Señor. Enséñanos a ser verdaderos cristianos, que muestren por medio de su manera de vivir, en su trabajo, en su hogar y donde quiera que se encuentren, puedan mostrar que verdaderamente anhelan la justicia de Dios, que verdaderamente tienen esa hambre y esa sed. Señor, damos también gracias a Dios por Jesucristo. Corazones muertos, Señor, sin fe y sin esperanza. Señor, despierta esa hambre.